¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tiempo Extra, el programa de conversación de la Dirección de Deportes y Actividad Física que pertenece a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. En estos programas que hemos realizado hemos tenido la posibilidad de conversar con protagonistas de nuestro deporte nacional, con estudiantes también que han podido representar de muy buena manera a nuestra universidad, por supuesto, en las distintas competencias deportivas. Y el día de hoy tenemos la oportunidad, y agradecemos por supuesto a la Escuela de Periodismo desde el campus Curauma por acogernos en este espacio y poder conversar junto a nuestros dos tremendos invitados que tenemos el día de hoy. Muchas medallas en el cuerpo para ambos, así que sin más preámbulos le doy la bienvenida a Óscar Vázquez, que me acompaña, y también a Alfredo Abraham, ambos deportistas del Team Chile, que han representado de muy buena manera al remo en las diferentes competencias, sobre todo en la última que está en la palestra de todos, ¿no? Que tiene que ver con Santiago 2023. Así que Óscar, Alfredo, entre los dos, ¿cuántas medallas ya suman en el cuerpo representando a nuestro país? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, primero que todo gracias por la invitación. Estamos súper contentos de venir a contar un poco lo que es nuestra actividad y nada, yo creo que ya hemos ido perdiendo la cuenta un poco. Yo ya tengo 39 años, son hartos kilómetros en el agua, muchos campeonatos, muchas competencias a nivel mundial y nada, siempre es un orgullo poder compartir lo que vivimos día a día y estar aquí. De verdad, gracias por la invitación. Perfecto. Y vamos a estar conversando, por supuesto, de sus hitos, de su trayectoria deportiva, Alfredo, pero también de la labor formativa que vienen realizando hace un tiempo en el club Nahuel Rowing, ¿no? Acá cerquita, en el Tranque de la Luz. Exactamente, nosotros tomamos el club ahora hace 6 meses, en agosto principalmente, y desde ahí venimos trabajando con las categorías más bajas, yo por lo menos y Oscar con las categorías altas, y estamos reestructurando un poquito cómo funcionaba el club antes. Se le dio un poquito más de estructura y bueno, y además la experiencia de Oscar y la experiencia mía un poco en cuanto a este deporte, a esta actividad. Perfecto, y para comenzar yo les decía que ambos tienen muchas medallas, ya vamos a entrar en detalle a conocer su trayectoria deportiva, pero por dar el primer número, el primer titular, para llamarlo de una forma periodística. Fueron 10 medallas que sumó el remo en los últimos Juegos Panamericanos, la mejor cosecha histórica del país, donde sacó 79 preseas. De esas 79, 10 fueron del remo. Y lo primero que les quiero preguntar es que, si bien el remo nos ha dado muchas alegrías, sobre todo en las últimas 2 décadas quizás, ¿qué es lo que cambió? Pensando en consolidar este deporte, no sé si es el deporte que más alegría le ha dado a Chile en el último tiempo, pero sin duda está en el top de los deportes que más medallas han acumulado. ¿Cuál fue el cambio que ustedes han visto como deportistas que se ha ido dando para poder conseguir estos resultados? Bueno, principalmente, para que se logren estos resultados en cada una de las estructuras deportivas, generalmente tiene que haber mucho apoyo, una visión y un cúmulo de trabajo por detrás y de kilómetros, de horas de trabajo en el gimnasio, de mucha planificación. La federación ha hecho un trabajo espectacular. Todo esto se conjugó con la llegada de Bienvenido Front, el estratega que llegó a Chile también a periodizar todo este sistema de entrenamiento a nivel chileno. En Chile siempre habían buenos resultados históricamente en el remo, Claro. pero eran específicos en una categoría o aparecía después otra y había un resultado, pero ese cambio rotundo se dio gracias a la estructura de trabajo y los resultados comenzaron a ser casi, llegando un poquito a exagerar, masivos. Claro. Que todos los remeros, desde los más iniciantes hasta los más experimentados, comenzaron a tener resultados y fue por el trabajo, por la inversión y eso es principalmente. Y sin más preámbulo, Alfredo, en los últimos Juegos Panamericanos,
siempre se hablaba de que la competencia iba a ser Estados Unidos para el primer lugar general en el remo, ¿no? Estuvieron ahí, estuvieron muy cerquita de poder pelearle ese primer lugar general a Estados Unidos en el remo. Sí, bueno, obtuvimos tres medallas de oro. ¿Sí? Estados Unidos igual, y ahí tuve un desempate con las otras medallas. Y era el equipo más fuerte y era el equipo a batir. Creo que en el 8 mixto, me acuerdo que cuando competimos con mi hermana y el equipo, y donde iba también Oscar, era la regata un poco que definía el medallero. Y bueno, ahí Estados Unidos nos ganó y sacamos una plata. Pero sí, este trabajo lleva desde que llegó Bien B, con un sistema que viene de atrás. O sea, los clubes alimentan este sistema, los clubes alimentan a los centros de entrenamiento regionales, los centros de entrenamiento regionales alimentan a la selección. Y es la estructura y esta planificación es lo que ha llevado también al remo a lo más alto. Y en el caso de ambos, Oscar ya tiene una trayectoria, Juegos Olímpicos, varios Juegos Panamericanos, medallas en distintos Juegos Panamericanos, que algo no es común, son pocos los deportistas que tienen ese hito. ¿Cómo comienza tu camino en el remo? Lo mismo le voy a preguntar a Alfredo después. ¿En qué momento te das cuenta que puedes hacer una carrera deportiva ahí? Bueno, primero que todo yo soy valdiviano, nací en Valdivia, me desarrollé. Hermosa ciudad. Hermosa ciudad, muy linda, el río atraviesa por medio de todo y uno nace con el contacto con el agua, con la naturaleza y como decimos siempre no hay buen valdiviano que no haya estado arriba de un bote o en un campeonato nacional o en un campeonato sudamericano. Entonces uno crece sintiendo eso, olfateando siempre los remos, el río, el agua. Y comenzó todo en el año 98. A los 11 años fui con un compañero del colegio a probar al Club Fénix. Y ahí no salí nunca más hasta el día de hoy. Así que nada, sigo metido en esto, ligado 100% y voy a seguir estando. Sí. ¿Y el 2004 cuántos años tenías para los Juegos Olímpicos? ¿Los primeros? 17. 17 años. Fui con 17 años, también un hecho un poco histórico. En ese momento en Grecia era del deporte, era el más joven. Y la verdad, sí, fue algo que yo anhelaba, pero que con el pasar de los años he ido dimensionando y asimilando. Ahora que estoy quizás dando un paso un poco al lado, voy viendo y tomándole el peso a todo lo que hice. Alfredo, y en tu caso, una familia que le ha dado tanta alegría al país, ¿cómo se empezó a generar esta sinergia deportiva, este deseo de poder competir entre los cuatrillizos? Sí. Abraham, que yo le decía, no sé cuántas medallas entre todos le han dado a Chile en las distintas competencias. Bueno, primero que nada, de mi familia nadie remaba, porque ¿Nadie remaba? es la típica pregunta que nos hacen nadie remaba. Mi mamá era atleta, fue Ya. vicecampeona sudamericana en el lanzamiento de la bala. Ella siempre nos inculcó el atletismo en el colegio, sobre todo porque el colegio tenía extra programática. Y ahí íbamos a competir, íbamos a correr, qué sé yo, y nos iba bien también. O sea, yo me acuerdo que gané un par de copas Soprole Ya. en ¿En atletismo? en atletismo. Y ahí empezamos el deporte. Bueno, también hacía fútbol, básquetbol, handball en el colegio. Hacía muchos deportes previo al remo. Y a los 10 años un amigo tenía, su papá estaba armando un club con unos socios y ese club era el Regatas Miramar, en el que estamos ahora actualmente. Y nos dijo, oye, mire, ¿quieren ir a remar? Y tenemos un club con un bote. ¿Ya? Y ahí fuimos a probar, los cuatro. Y ahí nos sacaban a remar, nos enseñaron a remar. Fueron los cuatro primeros. juntos. Sí. Ya. Y el club estaba en una casa, de hecho que era la casa del entrenador, que de club no tiene nada, sí, era su casa. Y atrás en el patio le hicieron como las estanterías para los botes y todo. Y ahí empezamos a remar. ¿Y empezaron los cuatro a destacar progresivamente? ¿Fue primero uno que otro? ¿Melita, Partió- Antonia? ¿Cómo comenzó? Bueno, en el club partió mi hermano. Ya. Después, una semana después, como que dijeron, fueron las niñas ¿Ya? a probar. Y además que se armó un grupo de niños también ahí, entonces era divertido estar ahí.
Y al final fui yo, como Ya. a la semana y media más o menos. Y ahí nos gustó tanto que empezamos a remar. Creo que ese verano estuvimos todo el verano remando. Después, de a poquito, a los 14 años, 13, 14 años, mi hermana y ella empezaron a destacar. Ya le ganaban a las categorías más grandes, qué sé yo. A los 15, 16 años fueron a su primer sudamericano eh, y sacaron plata, bronce y creo que un oro por ahí. Y, y nosotros como, bueno, los hombres igual de repente cuesta un poquito más Claro. por el tema de la competencia, tipo 17 años, 18, empezamos a destacar a nivel nacional también. Y ahí fuimos a Sudamericanos también, donde yo en mi primer Sudamericano juvenil saqué 3 medallas de oro. Y mi Algo hermano, poco. sí, y mi hermano igual, así que, y ahí uno se dio cuenta como que dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a, eh, o sea, como ganaste, uno dice como, hoy sirvo para esto, igual. Así Claro. que empieza, y te empieza como a gustar y te empieza a gustar la Los competencia, resultados los te permiten resultados motivarte más también, claro. también. Y así partimos. Súper. Y Oscar, en tu caso, que claro, 17 años, primero Juego Olímpico, inolvidables Juegos Olímpicos para nosotros, Atenas 2004, Claro. fueron 3 Juegos Olímpicos. Y, 3 Juegos Olímpicos. y Juegos Panamericanos, medalla en distintos Juegos Panamericanos. 5. En Sí. 5 Juegos Panamericanos. 5 juegos. Y 5 medallas, No. ¿no? O sea, no, sí, 5 medallas, Claro. pero en los primeros 2 juegos busqué y no salió. Claro. 2 cuartos lugares. Yo sé que esta pregunta, hacérsela a los deportistas, es súper difícil porque empiezan a hablar sus temas personales, de los logros, pero si te tengo que preguntar por un logro de todo esto, ¿cuál es el momento que tú más recuerdas o que más te haya marcado como deportista de todo este éxito, las distintas medallas que conseguiste en los Juegos Panamericanos? Mira, pese a que no obtuve la medalla, fue haber salido quinto del mundo en single, Ya, en la categoría sub-23. Eso significó muchísimo, porque era una época en que estábamos un poco en el aire, todos los resultados eran a pulso, y estar en Alemania, haber estado concentrado, estuve concentrado 5 meses, haciendo todo la gira a Europa. Eso fue previo a los Juegos Olímpicos de Beijing, cuando tenía 21 años. Haber conseguido esa final y haber disputado palmo a palmo con los mejores del mundo en ese entonces, que después también fueron medallistas olímpicos. Entonces claro. también me dejaba como un sabor medio dulce. Y que también se conjugó con que después fui a hacer mi mejor participación en los Juegos Olímpicos. Sí. Perfecto. Y Alfredo, uno siempre en las distintas disciplinas deportivas se habla del enfoque de proceso. Ustedes acá tienen un referente como Oscar que les iba mostrando de cierta forma el camino para llegar a ciertos resultados, ¿no? En tu caso, el año 2019 consigues 3 medallas en los Juegos, perdón, el año 2023, en los 23. Juegos de Santiago, Sí. claro. Está la de oro, una de plata y una de plata fueron juntos, ¿no? Sí. Claro. No, el bronce fuimos juntos. Ah, y la de plata también. Plata y bronce fueron Un juntos, bronce, claro. Plata y bronce fuimos juntos. Y en ese sentido, ¿cuáles son los próximos objetivos para ti? Porque uno de repente piensa, cuando ya se consiguen resultados, de repente cuesta renovarse en ese éxito o Sí. querer seguir teniendo ambición. Bueno, la visión del deportista siempre está en los Juegos Olímpicos. Ya. Y para eso estamos trabajando. Y bueno, Santiago 2023 también fue súper especial. Creo que estábamos en casa ahí. Y fue además en nuestra laguna donde nosotros aprendimos a remar, o sea, donde nos enseñaron a remar. Y fue súper especial, además porque teníamos a toda la familia viendo. Y con Oscar, bueno, sacamos plata, plata en el mixto, plata en el 8, o sea, bronce en el 8 y oro en el 400, que fue también una regata súper disputada y que para mí ha sido como de los momentos más especiales. Y cuando me hablas de los Juegos Olímpicos, porque yo sé que los deportistas apuntan a eso, es la cita máxima del deporte, ¿te proyectas ya en el corto o en el mediano plazo? ¿Cómo lo ves? Sí.
Para Los Ángeles 2028, o sea, para eso estamos Para los que vienen trabajando. ahora, claro. Sí, para eso estamos trabajando. Estamos con un nuevo entrenador además, porque Bienve salió después de los Panamericanos. Claro. Y estamos con Julen y estamos trabajando otras cositas que a lo mejor con Bienve no trabajamos. Y ha sido súper bueno para eso, para trabajar con vista a Los Ángeles 2028. Esta es una impresión personal, ustedes me corrigen o si es que están de acuerdo conmigo, por supuesto, se suman. Yo tengo la impresión de que después de Santiago 2023, Chile como país cambió. Algo pasó, no sé si somos un mejor país, la gente repletaba los recintos deportivos, se generó un entusiasmo que generalmente acá se pasa con el fútbol o con el tenis a veces, pero acá fue transversal. Pero muchas veces cuando se generan estos hitos, cuesta construir. Se genera un gran hito y después se olvida y quedan ahí. ¿Cómo vivieron ustedes lo que fue ese hito nacional de los Juegos Panamericanos? Y si es que creen que se está aprovechando ese gran momento de la vitrina del deporte a nivel social o a nivel país. Sí, eso es correcto. En el momento, y pasados unos meses, se seguía respirando ese fulgor que había, esa energía tan linda, sobre todo que la gente se dio cuenta que Chile ganaba medallas en otros deportes o estábamos en el photo finish. Nos decían también, estuvimos concentrados un mes en San Pedro de la Paz en Concepción. Toda la gente de ahí en la orilla del lago nos felicitaban y todo, pero también se vio en otros deportes que pasó eso y se fue un poquito hacia abajo. Claro, se perdió la atención. Se perdió la atención, pese a lo lindo que generó. Todas las medallas y los sponsors y todos los medios de comunicación. Pero quedó algo, quedó un porcentaje de intención y de apoyo siempre. Pero hoy en día también lo estamos viviendo con el remo, en San Pedro, que por ejemplo hay instalaciones que todavía no están entregadas o material que es de primera calidad, que todavía está ahí en veremos. Ya van 2 años, entonces ahí tú dices, todavía como país tenemos la política correcta de apoyo al deporte, o por lo menos a la elite del deporte, y todavía falta un par de puntitos extra. Pero sí, seguimos teniendo mucho apoyo, estamos súper agradecidos siempre con todas las instituciones, con la gente de Ni que Hablar, que siempre ha estado con nosotros, principalmente nuestras familias, nuestros clubes, toda la comunidad que se genera en torno al remo. Pero ahí esos pequeños ajustes harían que sea aún más. Y quizás ahí está la próxima medalla olímpica que necesitamos como remo, o como final olímpica. Claro. En esos pequeños detalles. Sí. Y Alfredo, ¿coincides con la apreciación de Óscar? Hasta algún entusiasta, incluso el presidente Boric en su momento dijo, ¿por qué no postular a los Juegos Olímpicos? Yo sé que nos falta un montón, Sí. pero obviamente en este entusiasmo que uno tiene se empiezan a generar estos deseos de repente. Sí. Yo creo que se demostró que en Santiago 2023 que la gente le gusta ver deporte, necesitaba a lo mejor Sí. deporte, que le muestran el deporte, y gracias a eso también se han abierto puertas para distintos eventos internacionales. Por ejemplo, ahora también fue el Mundial de Ciclismo ahí en Santiago, en el velódromo. Sí. Y estamos preparados para tener estos eventos internacionales importantes. O sea, también el triatlón ha hecho unas Copas del Mundo, se hicieron una Copa del Mundo ahí en San Pedro de la Paz, donde se hizo Santiago 2023. Acá en Viña se repite también. El remo, en Viña también se ha hecho. Y la gente va y repleta. Yo quería ir al tema del velódromo, al mundial, y no encontré entrada. Así que no pude ir, pero sí, la gente le gusta y ha cambiado un poquito su pensamiento. Está más abierta a otro tipo de deporte también. Claro, hace poco pasó con el rugby en el Estadio Sausalito. También. Se Yo fui repletó. también. ¿Sí? Sí, se repletó. Claro. Ustedes hemos hablado en este primer bloque, por bautizarlo de alguna manera, de su trayectoria en el alto rendimiento.
pero siempre es importante cuando los deportistas que tuvieron éxito, que puedan traspasar sus experiencias, ¿no? Que puedan enseñarles a los que vienen de lo que ustedes aprendieron, de las cosas buenas, de las cosas malas, de motivarlos también, porque el deporte muchas veces permite salir de realidades sociales un poco complejas o de expectativas que no se cumplen. Y en ese sentido quisiera preguntarles cómo es el trabajo que han venido realizando. Hace 6 meses me comentaban, hace poquito, ¿no? En el club de remo Nahuel Rami. Y cómo pueden ir traspasando también esta experiencia en el ámbito formativo. Qué buena pregunta. Ha sido un trabajo intenso el que hemos venido realizando. El club venía de estar en una crisis profunda a principio de año. Hubo una renovación completa de todo el staff técnico y administrativo. Los entrenadores anteriores estaban compitiendo por Venezuela. Ellos estaban a cargo del club, lo hicieron espectacular siempre. De hecho, día a día tenemos contacto. Uno volvió y está de nuevo ligado al club. Pero ha sido levantar un proyecto que había quedado en algún momento en el aire. Más o menos 55, 60 niños. Las categorías bajas está a cargo Alfredo, de las altas y las intermedias yo. Pero es un trabajo en común el que se hace, tanto de la parte técnica, de Alfredo, de Jaime y mío, sumado a la gestión que realizan los dirigentes que tenemos. Eso se crea un caldo de cultivo ideal para ir generando alto rendimiento, enfocado a las diferentes categorías, claro, pero ahí hemos estado trabajando, gestionando, y ya el club en el último nacional obtuvo 2 medallas de oro. Perfecto. Ganándole a clubes poderosos, por así decirlo, con trayectoria de 120 años, y eso es un tremendo aliciente y una motivación extra para toda la estructura que viene trabajando. Sí. Sí, hay una cosa que igual no se habla mucho, pero es el trabajo un poco de la mentalidad de los más chiquititos. Es un trabajo que estamos igual tocando harto dentro del club, porque a nadie nos enseña a cómo pensar dentro del deporte, o a cómo tratarse a uno mismo, qué sé yo. Hay muchas cositas así que te afectan un poco a la mentalidad y al rendimiento, además. Y eso lo hemos ido atacando un poquito, y gracias a eso hemos obtenido esos resultados también que obtuvimos ahora en el Nacional Series Bajas. Es un poco educar. Claro. O sea, siempre, Sí. sí, es educar, sí o sí, pero educar a la estructura. Y la estructura hablamos de familia. Insistir con los padres, que a veces quieren ir más allá, y los encargados de eso somos nosotros. Entonces ahí nosotros vamos regulando. Si escucháramos siempre a cada uno, no hubiésemos obtenido estos resultados. Se crece todos juntos de la manera más homogénea, y esa es la misión que tenemos hoy en día con Alfredo: transmitir lo que vivimos y lo que estamos viendo día a día en el alto rendimiento a toda esta estructura, y sobre todo desde las bases. Sí. He visto en las redes sociales del club que han hecho clínicas deportivas, que han hecho algunos esfuerzos por masificar un poco más la actividad. Precisamente hacia eso quería apuntar. ¿Para dónde van ahora? ¿Cuáles son los próximos desafíos que tienen? Quizás congregar a más gente, conseguir mejores resultados. ¿Cuáles son las tareas que se ponen en el corto y mediano plazo? Sí. Dentro de toda esta vorágine de trabajar, de tirar del carro del club hacia el éxito, y de enseñarle y transmitirle a los niños todo eso, la idea es que siga creciendo el club. Tenemos los pies siempre bien puestos en la tierra. Obtuvimos estos resultados, sí, le recalcamos a los niños, pero todavía estamos en una ruta. Y la idea ahora del club es seguir creciendo, gestionar más material, gestionar más logística, porque si no esos resultados van a quedar ahí estancados y van a quedar guardados para
para la memoria solamente, pero no se van a ir renovando. Esa es la tarea y la misión principal. Seguir generando vínculos con empresas, con instituciones. En este momento hemos tenido muchas reuniones con la gente del entorno de la laguna. Y aquí hago la mención especial a la Universidad Católica, que también está interesada, y nosotros estamos interesados como comunidad del remo, más que como club, en generar un lazo y un vínculo con una institución tan poderosa como esta, y también con un deporte tan estratégico para el gobierno de Chile como lo es el remo. Mira, Así que, voy a hacer el concepto. Pareciera que estuviésemos remando juntos porque iba a ir justo para allá, porque hace poco se sostuvo una reunión, primero con la Escuela de Educación Física, entiendo, y luego con la Dirección de Deportes de la universidad. En ese sentido, ¿cómo creen que se podría desarrollar una línea de trabajo, quizás una línea de acción, entre lo que realizan ustedes como club y lo que podría llegar a realizar la universidad? Quizás en el deporte universitario, en la parte formativa, en cuanto a talleres, ¿cómo lo ven? Hay varias cosas, hay varios puntos que se pueden atacar. La universidad, por ejemplo, tiene muchos estudios mucha investigación. Entonces, nosotros como deporte tenemos un deporte súper complejo que tiene muchas palancas y que a nivel mundial se estudia biomecánicamente este deporte, porque si tú entiendes este deporte, entiendes básicamente todos los deportes. Entonces, en eso puede aportar la universidad, además ¿qué puede aportar el remo como deporte? El deporte universitario, qué sé yo, también charlas de deportistas, qué sé yo, muchas cosas que que van de la mano. Además, no sé, también nosotros igual trabajamos un tiempo con los de tecnología médica que nos hacían exámenes Claro. de sangre. Nuestros vecinos, acá un poquito más Sí, arriba. sí. Y bueno, y la infraestructura también, que nos podrían apoyar también con eso, y para nosotros como club igual es súper importante. sí. Bueno, lo otro importante, yo soy valdiviano, Claro. ya llevo casi 15 años aquí, sí, ya me siento parte 100%, pero por ejemplo en Valdivia, en la Universidad Austral, el remo es parte de la malla curricular Claro. en el área náutica de la educación física. Entonces ahí también, al ser parte del entorno de la universidad, los clubes de remo, se puede generar un tremendo desarrollo más de la actividad y aún mayor preparación para los estudiantes. Hay una harta variedad de opciones, por lo que ustedes mencionan, de cómo podríamos trabajar en conjunto. Alfredo recién mencionaba un concepto que me parece muy atractivo e interesante, que tiene que ver con la educación socioemocional. Quizás no lo dijiste con esas palabras, Sí. pero apuntaba hacia allá. En ese sentido, el remo tiene una parte individual, que tú lo rescatabas, pero principalmente tiene un componente colectivo. ¿Qué valores creen ustedes que les han servido como deportistas y que los han podido aplicar en la vida, que a lo mejor les puedan servir a quienes nos vayan a ver a través de esta entrevista? Estudiantes, por ejemplo, pienso, manejo de la frustración, capacidad de resiliencia muchas veces, y el trabajo en equipo, finalmente algo transversal que también se da en la universidad. Sí. ¿Cómo creen ustedes que el remo lo ha ayudado a ser mejores personas, de cierta manera? El remo es un deporte muy duro que te pone, o sea, no te deja, te pone con los pies en la tierra. O sea, un deporte que siempre, si tú no eres humilde, el deporte te come. Entonces, ese es un valor también, la humildad, perseverancia, la disciplina sobre todo. O sea, nosotros cuando vinimos acá, siempre para poder compatibilizar también el estudio, gestión del tiempo también, compatibilizar el estudio y el deporte, teníamos que venir a las 5 de la mañana a entrenar acá a la laguna, independiente del frío, independiente de cualquier cosa, para poder ir a las 8:30 a Viña a clase y a estudiar nuestra carrera académica. Entonces también y para eso necesitas mucha disciplina y gestión del tiempo también. Ese concepto es clave, la gestión del tiempo, finalmente, porque para poder cumplir con todo lo que uno tiene, plano profesional,
desde el punto de vista deportivo, plano personal, familiar, amistades de repente que les dicen, oye, tengo un asado o tenemos una junta acá y muchas veces ustedes como deportistas se tienen que privar de esas cosas? Sí. Hay fases del año, fases de la temporada, gran parte del año que necesita ya una vida de monje y tienes que optar. No es compatible el alto rendimiento con otras actividades y eso también le inculcamos a los niños. También por parte y experiencia nuestra no se permite muchas veces, qué sé yo, incluso fiestas familiares, vacaciones con la familia. Tratamos de inculcar eso, que si quieren obtener un resultado, si quieren lograr algo importante, necesitan mucha disciplina, trabajo, respeto. Hablábamos de los valores. Claro. Y yo, bueno, al haber estado en 3 Juegos Olímpicos, hoy en día también promulgo eso. El respeto, la excelencia. Respeto, excelencia y amistad. Sin esos 3, llevar adelante algún proyecto es muy difícil. Y eso le inculcamos día a día a los niños. Quisiera comentarles que, obviamente, como dirección de deportes, se suscriben a estos valores que ustedes pregonan, ¿no? Que tienen que ver con todo lo positivo que conlleva el deporte desde el punto de vista del bienestar integral del ser humano. Y este año, como universidad, se tomó la decisión de realizar talleres abiertos a toda la comunidad los días sábados, en Valparaíso, en Viña del Mar, también acá en Curauma. Y la universidad quiso ir un poquito más allá, y ahora acá, cerquita de nosotros, se está construyendo un campo deportivo que va a estar listo ya en las próximas semanas. Todavía no sabemos cuándo, pero va a estar listo en las próximas semanas y ya abierto a la comunidad. En ese sentido, en base a la experiencia que tú nos comentabas, por ejemplo, con la Universidad Austral, Alfredo también tuvo una trayectoria en la Universidad Andrés Bello como deportista. Sí. ¿Qué les parece que las universidades, en este caso puntualmente la PUCB, se estén comprometiendo de manera permanente y consistente en la práctica de la actividad física, abierto no solamente a su comunidad universitaria, sino que a toda la comunidad? ¿Cómo lo ven? Como algo importantísimo, fundamental. Es fundamental que las universidades, sobre todo esta, con la fuerza que tiene y la tradición en la historia, esté integrada en la comunidad y más con este tremendo entorno que es el tranque a la luz. Que hay mucha vida, hay mucho que desarrollar. Nosotros lo vivimos con todos los viajes a las giras a Europa, casi todos los continentes hemos estado compitiendo y siempre las grandes instituciones están ligadas al entorno. Y bueno, en nuestro caso principal es el remo. Las universidades en Alemania, muchas, desarrollan, como decía Alfredo, estudios específicos de biomecánica, tienen túneles de viento, miden la navegación de los botes, desarrollan millones de estudios y que ahora se esté creando este lazo o esta pequeña llamita de integración con la católica y el deporte del remo es algo espectacular. Sí. Y finalmente, Alfredo, tiene que ver con que desde nuestras diferentes vocaciones, desde la práctica deportiva, la universidad, por supuesto, desde el punto de vista educativo, que ustedes también lo pregonan, apuntamos a un relato común, que es mejorar y contribuir a una sociedad más sana. Sí. Bueno, hay una frase que nos quedó a mí me quedó dando vuelta siempre, que era de Bienve, que nos decía que lo único compatible con el alto rendimiento es el estudio. Porque van de la mano, o sea, el alto rendimiento tú tienes que estar siempre muy enfocado. Y para también no quemarte un poco tanto la cabeza, tú a través del estudio sales un poquito de ese focus del deporte y te sirve y te ayuda para mantenerte mentalmente estable. Entonces eso es súper bueno también para el deportista. Alfredo, Óscar, les quiero dar las gracias a nombre de la Dirección de Deporte y Actividad Física por darse el tiempo de poder conversar con nosotros en este nuevo capítulo de Tiempo Extra, compartirnos todas sus experiencias deportivas, la labor que están realizando, por supuesto, con el club de remo Nahuel Rowing y también, obviamente, invitadísimos a que podamos seguir colaborando en futuras iniciativas.
Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a todos los que están haciendo posible este tipo de gestiones y siempre estamos dispuestos a apoyar todo lo que sea en afán de crear una sociedad mejor y una sociedad con más deporte. Súper. Muchas gracias, Oscar y Alfredo. Y por supuesto también agradecer a la Dirección de Deporte y Actividad Física que nos acompañó el día de hoy, a Francisca Cáceres, a Claudio Dalmazo y por sobre todo a la Escuela de Periodismo que nos acogió acá para poder realizar esta entrevista, el equipo técnico, Yaritza Contreras, Daniel Silva, Juan Serrano, Catalina Vidal y Ryan San Martín, que nos permitieron estar acá, tener esta entretenida conversación. Y nosotros nos encontramos ya en un próximo capítulo de lo que es este espacio ameno de conversación Tiempo Extra. Chao, chao, que estén muy bien.